Ok, chavos, al parecer ahí tuvimos un detalle con la transmisión. Lo que pasa que no elegí a lo que fue el grupo, como tal, el grupo cerrado de Fuel, sino que lo publiqué en lo que es la biografía. Pero bueno, espero ahorita que todos coloquen ahí un like para saber si todos ya están viendo lo que es la transmisión y no tienen ahí problema. Ok, ya Renata parece que ya está en vivo. Confirmen todos los demás, por favor, para ya iniciar de nuevo lo que es la presentación. Ok, al parecer ya la mayoría está en línea. Bueno, vamos a dar inicio y nos vamos a apoyar de lo que es este software. Ustedes ya lo conocen, se los presenté anteriormente y bueno, este va a ser una de las herramientas que vamos a estar utilizando en lo que dura lo que es la contingencia. Espero que les agrade y vamos a complementar ahí con lo que es nuestra bitácora, además pues, de algunas otras herramientas como lo que son videos y algunas otras animaciones que por ahí tengo en mis archivos. Bueno, comenzamos nada más. Esto es una retroalimentación para poder iniciar con lo que es ya captador de velocidad, que ojalá nos dé tiempo. Nos tardamos ahí también un poquito en lo que es la generación del grupo, ¿no? Pero bueno, ya estamos todos aquí listos. Bueno, aquí en la imagen tengo lo que es la representación de un sensor. Este sensor está siendo monitoreado a través de lo que es la temperatura. Aquí nosotros al parecer podemos incrementar o disminuir lo que es la temperatura pues del agua. Dice, ¿qué significa la abreviación de NTC? Ya sabemos, coeficiente negativo de temperatura. Coeficiente de temperatura negativo. Solamente aquí vamos a poder elegir una opción. Cuando nos marca doble, pues podemos decir sí o no, verdadero o falso. Coeficiente, aquí comprobamos. Nos dice que es OK. Seguimos. Dice, tal y como se indica, como le indica el termómetro, el agua está a 20 grados centígrados. Conecta el multímetro al termistor. Vamos a colocarlo aquí para hacer la conexión y medir resistencia. Recordemos que no es necesario que el sensor esté conectado, pues como tal estamos nada más midiendo su valor óhmico. Entonces encendemos el multímetro y como vamos a achicar resistencia, nos vamos a lo que es la escala de ohms y tenemos 523 ohms de resistencia. Entonces colocamos que son 523. Nos dice que es incorrecto. Entonces, aquí tengamos que elevar lo que es la temperatura. Al parecer, a ver, vamos a checar qué es lo que sucede. Ahorita me estoy basando solamente aquí en lo que me marca el termómetro y parece que son 600. Estaba aquí movido. Vamos a colocarle 600 a ver si son 600. Ok. Sí, es que me basé en que teóricamente ya predeterminado ya estaba aquí 20 grados, pero inicialmente le moví y no me percaté de eso. Son 600 grados, es correcto. Eh, Miren, vamos a incrementar lo que es la temperatura y observen cómo la resistencia va a ir decreciendo, disminuyendo. ¿Sí? Sabemos que es el comportamiento típico de un termistor. Seguimos.
Dice, se puede verificar, no, perdón, se puede activar el quemador de gas al girar el botón, calienta hasta 40 grados centígrados. Vamos a basarnos también aquí, a 40. Al parecer, ahí, que la canción se mueve. Ahí, parece que estamos ahí a 40 grados centígrados. La resistencia aproximadamente de 468 ohms. Ahora vamos a 468 ohms. Aquí no es muy preciso este termómetro, pero bueno. Ahí nos dice que es correcto. Vamos a ir latinamos. Seguimos a 60. Nos vamos a dar cuenta que la resistencia va a ser menor. A 60 ahí está, son 336. 336. Correcto. Supongo que nos va a decir 80. 80. Un poquito ahí difícil con esta perilla. Ahí está, parece que está en los 80 ahí, no sé si me pasé un poquito. Si no nos va a decir que es incorrecto. 193, vamos a ver si nos los acepta. 193, correcto. Y a los 100, que al parecer es la máxima temperatura. Serían 72 ohms. Incorrecto. Entonces vamos a subir un poquito más la flama. Ahí está. 50 ohms. 50. Correcto. ¿Okay? Entonces, como pueden observar la tabla, la temperatura incrementa, la resistencia se reduce. Ok. Entonces, seguimos. Dice, basándose en la gráfica, ¿cuántos ohmios indicará el multímetro a una temperatura de 70 grados centígrados? Basándonos en la tabla, 70 grados, la mitad aquí, aproximadamente 250 ohms. 250 ohms. Correcto. Basándose en la gráfica, ¿cuántos grados Celsius indicará el termómetro a 405 ohms? Ah, caray. 400, ¿cuántos grados? 405, ay, ¿por qué le pusieron 5? No le han dejado 400. Pues aproximadamente, ¿qué serían? 50. 50 grados, ahora vamos a colocarle 50, a ver si nos acepta. Ah, ok. Simplemente aquí lo que estamos haciendo, pues obviamente es intersectar. ¿Qué tipo de termistor acaba de medir? Por el comportamiento, obviamente el NTC. Ok. ¿Cuáles son las características de un sensor de temperatura NTC? La resistencia disminuye cuando la temperatura aumenta. Sí. Se utiliza mucho en la tecnología automotriz. Claro. La resistencia aumenta cuando la temperatura aumenta. Falso. Es el PTC. Es correcto. Ahora viene lo que es el PTC, que pues obviamente sería ahí lo contrario, ¿no? Al NTC. Solamente vamos, no sé, a hacer las primeras dos para no perder ahí mucho el tiempo. Aunque aquí nos dice que se puede comportar un PTC como un NTC a una temperatura específica. ¿A qué me refiero? A que un ejemplo, si estamos a 20 grados centígrados y la temperatura comienza a elevarse, por lógicas razones, por ser PTC, la temperatura eleva y la resistencia se eleva. Pero hay un lapso, hay un rango
llamémosle entre 40 y 60 grados centígrados, en donde se comporta como un NTC el PTC. La verdad, bueno, yo he trabajado muy poco con lo que es el PTC, solamente he tenido oportunidad de trabajarlo con un vehículo, que fue un Toyota, y todos los demás, la verdad, que utilizan NTC. Les digo, es muy poco usual en lo que es PTC en área automotriz, pero les comento este detallito para que no se vayan a sacar de onda ahí de por qué en algún determinado momento se comporta un PTC como un NTC. Es meramente lo que es diseño. ¿Okay? Entonces, ¿qué significan las siglas PTC? Pues coeficiente positivo, ¿no? De temperatura. Ok. Dice, ahora va a medir la resistencia PTC. El agua está a 20 grados centígrados. Si pensamos que está ahí a 20 grados, la resistencia pues teóricamente es de 400. Colocarle 400. Correcto. Siguiente. Fíjense, voy a llenar la tablita para que a ver si podemos observar este detallito que yo les comentaba del comportamiento con respecto a lo que es un NTC. Dice que está caliente el agua y hay que elevarla a 40 grados centígrados. Aquí ya me pasé. Ahí. Parece que ahí está 40 grados centígrados. La resistencia dice que es de 327. 327, vamos a ver si nos acepta. Correcto. A 60 grados, a subir la flama. Aquí me pasé ahí. Pareciera que está a 60. 289. Correcto. Se calienta el agua hasta los 80. Subir la flama. Ahí parece que estamos a los 80. 462. 462. Probamos si es correcto. Y luego a los 100. Subimos toda la flama. O más. Parece que estamos a los 100 y es 1.4. Serían 1400 ohms porque estamos en kilo ohms. 1400. Ok. Ahora, observen este detallito que es el que yo les comentaba. En teoría, un PTC debería de tener una curva paulatina, sin alguna variante, si es que la temperatura obviamente también va incrementando de forma paulatina. Podríamos decir que es proporcional, pero ojo, miren, aquí a 20 grados son 400, a 40 pues teóricamente tendría que ser mayor, pero son 350, 60, 300, y observen este detallito. En 80 volvió a subir la temperatura y a los 100 ya volvió a subir, y de aquí, desde este punto, la curva sería ascendente y ya no cae. Nada más este detallito es el que yo les comentaba. Y aquí nos pregunta, ¿cómo se comporta la resistencia entre 20 y 60 grados centígrados? Entre 20 y 60 grados, pues se comporta como un NTC. Aquí vean como tipo NTC, pero ya a una cierta temperatura que sería ya de los 60 hacia arriba. Vean la pendiente. Ok, entonces le colocamos que se comporta como un NTC. Seguimos. ¿Cómo se comporta la resistencia PTC entre los 60 y los 100 grados? Pues como un PTC. Entre los 60 y los 100, curva ascendente. Correcto.
¿Cuáles son las características de un sensor de temperatura PTC? ¿Se utiliza mucho en la tecnología automotriz? No, yo les comenté que es muy poco usual. ¿La resistencia aumenta cuando la temperatura aumenta? Sí, pero debemos de tener en consideración este detallito, ¿no? El de una temperatura ya específica, un cierto rango. Muestre el comportamiento NTC a ciertas temperaturas. Pues yo digo que sí, ¿no? Que sería en este punto. Y nos dice que todo está ok. Y hemos llegado a lo que es el final de la presentación del módulo de NTC-PTC. Nada más yo les comentaba, acostumbren a trabajar en lo que es voltaje. Recuerden que estos dos cablecitos salen del sensor, van directamente a lo que es la unidad de control del motor. En un cable siempre va a haber tierra, siempre va a ser tierra. Y en el otro cable, cuando nosotros tenemos aquí desconectado el sensor y con el switch en on, vamos a tener 5 voltios y acá la tierra. Cuando nosotros conectamos el sensor y medimos el voltaje en donde estaban previamente los 5 voltios, pues nos vamos a dar cuenta que hay una caída de voltaje. Esa caída de voltaje es proporcional a la temperatura del sensor. Y les comentaba, puede ser cualquier tipo de sensor. Ajá. Simplemente con que ustedes sepan que es termistor, el comportamiento va a ser el mismo. Y como les comenté, en área automotriz, NTS es el que está abundando. ¿De acuerdo? Si nosotros vemos aquí ya conectado 5 voltios, pues quiere decir que el sensor ya está dañado, está abierto internamente. Hay que reemplazarlo. Ajá. Pero recuerden que también la falta de tierra me puede provocar esa condición. Si por alguna razón se ausenta la señal de tierra, pues ¿qué tendríamos que hacer? Pues reparar la unidad de control, reemplazarla o provisionalmente colocarle aquí una tierra física. Y va a funcionar el sensor, no va a tener ahí problema. ¿De acuerdo? Entonces, un ejemplo, si yo hubiera aquí a 20 grados centígrados y conectado el sensor con el interruptor de ignición en on, yo estaría midiendo aproximadamente, un ejemplo, 3.6 voltios. 3.6 voltios. ¿Acá qué voy a tener? Nada, porque este siempre va a ser tierra. 3.6. Conforme se comienza ahí a incrementar la temperatura, pues ¿qué es lo que va a suceder? Esos 3.6 voltios van a ir cayendo. Ajá, con respecto a lo que es la temperatura. Estoy hablando de un sensor NTC. Va a ir cayendo, va a ir cayendo. Y un ejemplo, aquí 80 grados centígrados, vamos a encontrar un voltaje, no sé, aproximadamente de 1.5 voltios, ¿no? Incremento y a los 95 ya tenemos 1 voltio y a los, no sé, un ejemplo, a los 100 ya tengo 0.8 voltios, que es cuando ya va a entrar en funcionamiento lo que es el motoventilador, si pensamos que es un sensor de temperatura del refrigerante. Ajá. Entonces, bueno, ese sería el comportamiento. Ahorita cualquier duda que les surja a través de Classroom las vamos a resolver. Ya no nos va a dar tiempo de ahí de iniciar lo que es el tema de bobina captadora, lo dejamos para la siguiente sesión. De hecho, necesito platicar con ustedes porque creo que pues vamos a tomar una sesión adicional para podernos equilibrar en cuestión de lo que es el temario. Entonces, infórmenme cómo vieron lo que es el video, hagan ahí algunas sugerencias y enseguida los veo ya en Classroom.